el complejo tablero de la geopolítica contemporánea nos enfrentamos a un concepto que, lejos de ser un vestigio de la Guerra Fría, ha cobrado una vigencia determinante para entender el orden mundial del siglo XXI. Las esferas de influencia. Este fenómeno describe la capacidad de las grandes potencias para proyectar su autoridad política, económica y militar sobre las regiones geográficas específicas, condicionando así la soberanía de terceros estados bajo la premisa de su propia seguridad nacional o intereses estratégicos. Hoy asistimos a una reconfiguración de estas zonas de predominio, mientras que en el siglo pasado la división era nítida y bipolar. El escenario actual se define por una multipolaridad fragmentada, desde la asertividad de Rusia en su extranjero cercano hasta la expansión de la huella económica y tecnológica de China en el Indo-Pacífico. Las esferas de influencia están redibujando las fronteras invisibles de la diplomacia. Esta dinámica no solo desafía el derecho internacional, sino que coloca a las naciones más pequeñas en la difícil encrucijada de elegir entre la autonomía o la alineación necesaria. A lo largo de este programa desglosaremos cómo la lucha por el control de los recursos, las rutas comerciales, el dominio digital están creando nuevos bloques de poder. Analizaremos si estamos regresando a un sistema de equilibrio de potencias del siglo XXI o si por el contrario nos dirigimos hacia una interdependencia armada donde nadie puede permitirse el aislamiento total. Iniciamos nuestro recorrido por los puntos calientes del planeta donde la soberanía se negocia a la sombra de los gigantes. Cuando hablamos de esferas de influencia, en realidad estamos hablando de las zonas de gravedad de la política mundial. Imagina que las grandes potencias son como imanes gigantes donde su fuerza es tan grande que los países que están cerca terminan moviéndose según su magnetismo. No es que esos países hayan perdido su bandera o su nombre, pero a la hora de tomar decisiones importantes siempre tienen que mirar de reojo qué opina el gigante de al lado. Es, en esencia, un acuerdo no escrito donde los más fuertes marcan el paso en su propio vecindario. En este sentido, una esfera de influencia es un área geográfica sobre la que un Estado ejerce su poder de dominación política, económica, cultural y militar. Las grandes potencias de la historia han establecido esferas de influencia para proyectar sus intereses en los territorios que la integran, así como para moldear su organización y asuntos internos. Uno de los pensadores que mejor explicó esto fue Raymond Aron. Él decía que el mundo no es solo un mapa de países, sino un sistema de relaciones. Aron nos enseñó que las potencias no solo influyen por la fuerza de sus tanques, sino también por sus ideas. Para él, una esfera de influencia es como una comunidad donde el líder impone ciertas reglas para que nadie de fuera venga a molestar. Es una forma de mantener el orden. Yo no me meto en tu patio y tú no te metes en el mío. Otros autores, como Hans Morgenthau, lo veían de una forma más cruda. Para él, esto es pura supervivencia. Las potencias crean estos colchones de países aliados simplemente para no tener al enemigo pegado a su frontera. Hoy en día estas esferas ya no se marcan solo con muros o alambres de espino. Autores más modernos nos explican que ahora la influencia se mide en quién construye tus carreteras, quién controla tu red de internet o en qué moneda guardas tus ahorros. Al final, como bien decía Aron, la política internacional es un juego de equilibrios donde las potencias siempre intentarán que su sombra sea lo más larga posible para sentirse seguras. En el mundo actual, las esferas de influencia no siempre se marcan con muros. Por ejemplo, uno de los ejemplos más evidentes es la estrategia de China a través de su nueva ruta de la seda. En lugar de enviar ejércitos, Pekín extiende su influencia financiando puertos, puentes y redes de internet en Asia, África y América Latina. Como explicaba Raymond Aron, el poder también es una relación de dependencia. Cuando un país pequeño depende económicamente de una potencia, su libertad para tomar decisiones políticas se reduce, quedando atrapado bajo la sombra de ese gigante. Por otro lado, Rusia mantiene una visión mucho más clásica y territorial centrada en lo que ellos llaman el extranjero cercano. Para Moscú, países como Bielorrusia o las naciones del Cáucaso son piezas claves en su seguridad nacional. Aquí vemos la teoría de Morgenthau en estado puro. La potencia necesita un colchón de protección. Finalmente, Estados Unidos sigue ejerciendo una influencia determinante a través del control del sistema financiero global y la industria de defensa. Washington mantiene una esfera de influencia que abarca
casi todo el hemisferio occidental y gran parte de Europa. Es lo que Aaron llamaba un sistema de atracción. Los países se mantienen en esta zona no solo por miedo, sino porque comparten un modelo económico y cultural. Al final, el mapa del mundo hoy es un baile constante entre estos tres grandes imanes que intentan atraer a los demás hacia sus propias reglas de juego. Será parte del análisis que haremos en esta edición de Ampliamente. Intentaremos explicarle este tema y haremos este análisis y esta conversación con Reiner Rodríguez, internacionalista, es dedicado al estudio de las relaciones internacionales. Hacemos una pausa y al regreso todo el análisis para ustedes.